Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a comenzar el pleno ordinario con un primer punto que es invitación a los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden de la sesión. En segundo lugar, es aprobación del acta de fecha 3 del 11 del 2016. ¿Alguna intervención al respecto? Procedemos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le vamos a dar la palabra al secretario para que levante acta de los presentes. Gracias, Carlos. Para dejar constancia en la grabación del videoacta de la sesión de los concejales y concejalas asistentes a la misma y quienes están ausentes, se celebra el pleno bajo la presidencia del alcalde Carlos Otorica y la participación de José Ramón Gombau, Juan Carlos Abascal, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, Paul Yarza, que asimismo representa a Mireia Arguinzonit, Arritoquita Araitegui, Javier Lobato, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Julen Domínguez. No asisten a la sesión y a Redondo, Jorge Sasola, Silvia Serrano y Ollane Suárez. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto, que es el tercero, que es aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del suelo urbano consolidado de Betiondo y aprobación definitiva de las ordenanzas reguladoras de este suelo. Chicho. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon Danori. Traemos este punto al Pleno del Ayuntamiento de Ermua, en el que, como todos y todas sabéis, trajimos ya en comisión informativa el 12 de julio y en donde planteamos la diversa documentación que además estuvo a disposición de todas aquellas personas que en un momento determinado quisieran consultarlo, lo han tenido la oportunidad de poderlo hacer en esa comisión informativa. Y que después de haber llevado a cabo lo que es la aprobación inicial de este documento, realmente no se ha presentado ningún tipo de alegación y, por tanto, traemos aquí la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito del suelo urbano consolidado de Betiondo, y que supondría la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana en la medida en que, como todos y todas sabéis, en un momento determinado el suelo correspondiente a Betiondo se suspendió como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al cual este ayuntamiento planteó un recurso de casación ante el Tribunal de Casación. Básicamente, en este documento yo creo que es importante que destaquemos varios aspectos, entre ellos que es fruto del acuerdo con todas las personas asociadas y no asociadas de este sector, es decir, estamos hablando de un documento en el que los diferentes propietarios de este sector están de acuerdo. Es un documento en el que estamos preservando la filosofía de este sector en la medida en que era un sector de baja densidad. Y con esta actuación lo que estamos sobre todo y fundamentalmente es eliminando la inseguridad jurídica que un eventual fallo judicial nos podría llevar a la tesitura a este pleno del ayuntamiento de tener que incrementar de una manera considerable e incluso de triplicar la edificabilidad en el sector de Betiondo, desvirtuando con ello lo que es el sector, provocando un incremento desmesurado de la edificabilidad, que es precisamente lo que no quieren tampoco ni los propietarios asociados ni no asociados, y provocando un incremento brutal del aprovechamiento urbanístico en manos de propietarios privados, que es precisamente todo lo que ellos tampoco quieren. No queremos, por tanto, que un Betiondo se convierta en rascacielos, reproduciendo el crecimiento ilógico que ya se llevó a cabo, desgraciadamente, en este municipio en los años 60. La solución pasa por una modificación de los criterios del cómputo de edificabilidad, y esta modificación de los criterios del cómputo de edificabilidad son acordes a la nueva ley, unos criterios de cómputo de edificabilidad que, para que todos nos puedan entender, básicamente consisten en que elementos que anteriormente sí computaban en la edificabilidad actualmente ya no computan. Para que nos puedan entender la gente de la calle, un ejemplo podría ser si anteriormente y con la anterior ley básicamente los portales, por ejemplo, las cajas de escalera no se computaban, computaban en la edificabilidad, y en consecuencia, como computaban en la edificabilidad, y de eso no se obtenía aprovechamientos ni ingresos los promotores, por lo que se tendía era a construir portales cada vez más pequeños. Por tanto, con la nueva ley lo que se plantea son elementos que con la anterior ley se consideraban que eran edificables, actualmente ya no se computan como edificabilidad. Por tanto, lo que hacemos es cambiar esos criterios y cómputos de edificabilidad, incrementando el aprovechamiento sin incrementar la edificabilidad. Y sí quisiera también explicar y detenerme en un punto que yo creo que, bueno, bastante gente quizás no lo hemos explicado bien en el pasado, tiene que ver con la redensificación del sector, en el cual se existe la posibilidad de pasar de 85 a 148 viviendas. Creo que es importante que la gente sepa que, aunque existe esa posibilidad de pasar de 85 a 148 viviendas, no se está provocando en ninguno de los casos un incremento de la edificabilidad,
sino que lo que se está dando es la oportunidad para que se pueda construir más viviendas, pero evidentemente de tamaño más reducido. Para que nos entendamos, es exactamente lo mismo construir 100 viviendas de 50 metros que 50 viviendas de 100 metros. Por tanto, lo que se está produciendo es la posibilidad de incrementar el número de viviendas, pero evidentemente de un tamaño más reducido, con lo cual en ninguno de los casos se provoca el incremento de la edificabilidad. Muchas gracias. ¿Intervenciones al respecto? ¿Alguna cuestión? Javier. Buenas tardes, Arrats León. Nosotros vamos a votar a favor del acuerdo, porque aunque no estemos de acuerdo con ciertas decisiones que se han tomado en este largo proceso, creemos que, llegados a este punto, y para evitar un desembolso mayor de dinero público en costas judiciales, es preferible llegar a un acuerdo con la demandante que seguir adelante con la interposición del recurso de casación, que muy probablemente además sería desestimado. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Paul. Sí, nosotros desde H. Bildu recalcar una vez más que en su momento en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana ya nos posicionamos en contra de este plan parcial. Entendemos que no corresponde a Ermo a tener este tipo de viviendas por su orografía y por la densidad de cómo está la villa. Creemos que no son edificaciones sostenibles, porque entendemos que el tipo de vivienda no corresponde, y además que no se ajusta a una necesidad en Ermo de 148 viviendas en esa zona. Bueno, en esa zona yo creo que ni a lo largo del municipio de momento. Aparte de que tampoco promovía vivienda de VPO. Al margen de esto, bueno, yo únicamente era por recordar lo que decíamos en la redacción del Plan General. Lo que sí vemos, lo que viene a colación, que es el tema del estudio económico-financiero. Entendemos que el estudio es objetivo, es riguroso, y se ve que efectivamente, tal y como está redactado, viene a decirnos que es un plan viable. Lo que a nosotros sí que nos chirría, o bueno, no es que nos chirríe, es que lo que no vemos es que en Ermua haya demanda para este tipo de vivienda. Nosotros creemos que un pueblo como Ermua, en el que la renta media es de 16.750 euros, pues no se puede casar con viviendas que tienen precios, pues, para nuestro entender, exorbitados. Es más, incluso en un plazo medio, una villa como un pueblo como Ermua, en el que el nivel de estudios, pues la mitad de la población llega hasta la educación primaria, y sabiendo que el valor añadido está en los estudios superiores, que es lo que propicia mejores rentas, pues va a ser difícil que en un término medio de años pues podamos llegar a poder adquirir viviendas del precio que están estimadas en este estudio económico-financiero. Por lo cual, pues un poco respondiendo al ayuntamiento, pues que no creemos que exista una demanda para que atienda este plan de viabilidad. Gracias. Muchas gracias. Chicho. Bueno, en relación a lo que has comentado, Javi, bueno, yo creo que es importante y suele ser importante explicar algunas de las cosas que se dicen. Es decir, cuando no estamos de acuerdo con ciertas decisiones, explícanos qué tipo de decisiones son, porque yo no soy adivino. Entonces, suele ser interesante que nos expliques cuáles son el tipo de decisiones con las que no estás de acuerdo. Supongo que hace referencia probablemente a lo que hace referencia a la sentencia. Quiero dejar bien claro que cuando hace referencia a la sentencia, que pasa de sistemas locales a sistemas generales, lo que hizo este ayuntamiento en su día es defender el interés público. Y defender el interés público es hacer que en un determinado sector se pueda llevar a cabo un vial que, repito, nosotros evidentemente vamos a tener que, y acatamos la legalidad, pero yo tengo que decir también, y lo puedo decir abiertamente y lo digo sin ningún tipo de rubor, no estoy de acuerdo con la sentencia judicial, no estoy de acuerdo con el juez. Es más, en la primera instancia de esa sentencia nos da y es favorable al Ayuntamiento de Ermua, y en segunda instancia se le da la razón, en este caso, al sector. Por si es esa la circunstancia de la que estuviéramos hablando, pero yo desde luego me encuentro muy cómodo explicando cómo este ayuntamiento ha defendido el interés público en esos sistemas generales. Que, por cierto, dicho sea de paso, es lo que permiten y hacen que este sector sea todavía mucho más viable económicamente, que en mi opinión ya lo eran
y en la medida en que ya en estos mismos instantes hay 17 licencias, ya hay 17 viviendas en estos momentos construidas y hay otra serie de licencias en estos momentos de viviendas en construcción. En cuanto a Bildu, bueno, según Bildu no hay demanda para este tipo de viviendas, pero bueno, yo creo que para Bildu no hay demanda para este tipo de viviendas ni para ningún otro tipo de viviendas. Yo he ido recopilando diversa documentación de lo que Bildu venía a manifestar en el Plan General de Ordenación Urbana y yo lo que encuentro en vosotros, con todo el cariño, Paul, es muchísimas incongruencias. Muchísimas incongruencias en la medida en que cuando se llevó a cabo la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana el 2 de julio del 2014, habláis de las dificultades que las personas tienen para acceder a las viviendas y a los créditos. Muy bien, sí, decís esto, pero luego, desgraciadamente, cuando llega el momento en que hay que firmar un convenio de permuta con ETS, Gobierno Vasco, que posibilita que en un momento determinado exista un vial verde en la zona de la avenida de Guipúzcoa, en la parte trasera, a cambio de que el Gobierno vasco en un futuro pueda desarrollar 60 viviendas de protección de régimen tasado y 60 apartamentos en alquiler protegido para atender las necesidades de las personas con mayores dificultades, pues Bildu vota en contra. Y Bildu vota en contra porque sí está a favor del Bidegorri, pero desgraciadamente viene a decir que es que no está de acuerdo con el acuerdo porque se especula. Ya me explicaréis a mí, bueno, yo he leído el acta, igual si estoy confundido me lo dices, pero yo realmente ya me vais a decir a mí cómo a través de un convenio entre diferentes administraciones públicas se puede llegar a especular en un momento determinado, y más cuando se van a desarrollar viviendas de protección de régimen tasado y apartamentos dotacionales. Repito. Que estas edificaciones no son sostenibles también nos lo explicarás. Yo creo que si precisamente estás diciendo que la viabilidad económica y financiera es bastante rigurosa, yo creo que son sostenibles y precisamente el hecho de que se incremente la demanda lo veremos con el paso del tiempo. Y que no se ajustan a la necesidad, pues tampoco puedo estar de acuerdo. Realmente en estos mismos instantes yo creo que es importante que la gente sepa que cuando se aprueba el tipo de vivienda que se desarrolla en un municipio, hay una herramienta que se llama Plan General de Ordenación Urbana, donde lo que se fija son el número de viviendas que se desarrollan, ahí se determina el porcentaje de vivienda protegida que se desarrolla y ahí lo que permite es establecer qué tipo de vivienda vas a desarrollar, vivienda libre, vivienda protegida y apartamentos dotacionales. Nosotros lo que sí podemos decir desde este equipo de gobierno es que nos sentimos muy orgullosos de que en los planes generales de ordenación urbana anteriores hayamos sido capaces de impulsar más vivienda protegida que lo que marcaba incluso la legalidad. Nos sentimos muy orgullosos de haber llevado a cabo un proceso de transformación urbana donde muchísimas de las forjas que anteriormente estaban en este municipio hoy estén en suelos más adecuados y que en esos suelos haya plazas públicas y haya viviendas protegidas. Estamos muy orgullosos de haber adquirido vivienda municipal para atender a necesidades como las personas que en un momento determinado desgraciadamente sufren violencia de género o para atender las necesidades de personas que en un momento determinado se pueden encontrar en situación de riesgo de quiebra económica y que si eventualmente pueden sufrir un proceso de desahucio les pueda atender. Estamos muy orgullosos de haber aprobado un Plan General de Ordenación Urbana donde se fijan los suelos públicos para que en un futuro se puedan desarrollar 600 apartamentos en alquiler protegido, que dicho sea de paso, es lo que yo entiendo que son políticas de izquierdas, es decir, apartamentos en alquiler protegido adecuadas a las necesidades de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado de la vivienda, como pueden ser las personas mayores y las personas jóvenes. Hacemos una segunda ronda si alguien tiene intención o interés en hacerla, porque es el momento. ¿Alguna cuestión? Javier. Fernando. Nosotros en principio estamos de acuerdo con lo que se plantea. Entendemos que esto no es una cuestión de análisis de los recursos que pueda destinar el ayuntamiento, no a cumplir una sentencia que, como muy bien decía Juan Carlos, nosotros tampoco compartimos, pero como no puede ser de otra forma, es una sentencia y, por lo tanto, la acatamos. Nosotros ya hicimos en años anteriores un esfuerzo para que esta unidad, o esto, ya los términos exactos urbanísticos se me escapan un poquito, pero bueno, hicimos una modificación para la redensificación, porque parecía total y absolutamente lógico para abaratar los costes de urbanización. Yo puedo llegar a entender, porque tengo la experiencia de otros ayuntamientos con respecto a Bildu, y cuando aparece la posibilidad de generar o crear más viviendas, normalmente Bildu se muestra en contra.
Yo tengo esa experiencia y, como muy bien decía Juan Carlos, el Plan General de Ordenación Urbana que hemos aprobado, bueno, pues contempla por una parte el tema de más viviendas, pero también contempla por otra parte el tema de más suelo industrial, que no ha costado poca lucha. Y yo no sé si esto es política de izquierdas o derechas. Yo desde luego no soy de izquierdas, más bien soy de derechas, pero en cualquiera de los casos nosotros como Partido Popular estamos de acuerdo con esta circunstancia. Posiblemente si entráramos a analizar cuál es el sentido de la sentencia, pues posiblemente no en todos sus aspectos estaríamos total y absolutamente de acuerdo. Pero bueno, en cualquiera de los casos nosotros somos respetuosos con las sentencias y las cumplimos, las acatamos y luego opinaremos, pero las tenemos que acatar. Y en cualquiera de los casos, insisto, yo creo que lo que se trata es dar una viabilidad a esta unidad, y yo creo que se ha conseguido, y a partir de ahí, pues el resto de consideraciones yo creo que no sé si evidentemente, como ha dicho Juan Carlos, hay 17 ya licencias que están funcionando y tal, eso quiere decir que de algún grado, en alguna forma, hay una demanda que está colmatada, con lo cual, pues igual es que nuestro ideal o el ideal de algunos es que el tipo de vivienda sea o inexistente o que sea de otra forma. Pues puede ser, pero la realidad es la que manda. Ahí están, y si hay 17 familias que están abordando unas iniciativas particulares para la construcción de sus viviendas en unos terrenos, podré opinar si me parece bien regular o medio pensionista, pero es su derecho, y como decía el otro día con el tema de las tasas, es su derecho a ejercer su libertad. Lo han hecho, lo están haciendo, nosotros hemos dado los medios, que es lo que tenemos que hacer como institución, y hasta ahí. Entonces, nosotros evidentemente vamos a votar a favor de esta cuestión. Muchas gracias, Fernando. Javier. Sí, efectivamente, Chicho, nos referíamos a esa sentencia, que sí que puede parecer injusta, donde se condena al ayuntamiento además a pagar a casi 1.400.000 euros. Pero no sé, igual es que quizás habría que haber llegado a un acuerdo antes de cuando se iba ganando, aunque ya sé que lo que dicen los tribunales nunca se sabe, y por eso votamos a favor de esto, porque creemos que es mejor, como decía un profesor que tenía yo de Derecho, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Entonces yo creo que es mejor coger esto, que no hemos llegado a... Vamos a ver, no sabemos lo que van a decir los tribunales en este caso, pero lo que sí sabemos que si ya cogemos esto ya queda cosa juzgada y ya está. Y no nos metemos en camisas de once varas. Nosotros, cuando fue esta sentencia, tampoco estábamos en el ayuntamiento, por lo tanto tampoco conocemos con tanto rigor como podéis conocer vosotros. Pero sí es cierto que sí que puede ser injusta o no esta sentencia. No, porque esta sentencia, y te voy a permitir que me respondas una pregunta, llegó al Tribunal Supremo. No me contestas. Y si ha llegado hasta no poder poner más recurso, contéstame, por favor. Sí, ese profesor debió ser el mismo que tuve yo, porque estudiamos en el mismo sitio y a mí me decía lo mismo. La gente a mí por la calle me suele decir que hablamos de cosas de las que ellos no entienden y porque somos políticos o porque alguien nos ha enseñado algo. Yo lo he dicho aquí un montón de veces, todo lo que he aprendido lo he aprendido a base de meter horas, en base a la información que nos ha llegado aquí. Yo voy a aprovechar, no tenía pensado hablar, pero voy a aprovechar para decir un par de cosas también. En JPNV vamos a votar a favor de este acuerdo. Y lo que sí me gustaría decir es que, si no recuerdo mal, igual Chicho también lo puede aclarar, esto empezó efectivamente en la legislatura anterior, cuando aquí se plantaron dos propietarios que tienen terrenos en Betiondo, o también en nombre de otras las personas que tienen, y lo que venían a decir es que ellos iban a recurrir este plan parcial
porque eran dueños de determinados metros cuadrados ahí que querían de alguna forma poder venderlos. No son grandes, Paul decía, fortunas. Te puedo asegurar que no son grandes fortunas. Son gente normal que en su momento compraron ahí parcelas que por las circunstancias ahora no pueden vender. Y lo que venían a pedir, y si me equivoco, Carlos me podrá corregir, lo que venían a pedir era que hubiera una modificación que les permitiera en esos terrenos construir, en vez de una vivienda, 2. Igual estoy equivocado, lo dudo, pero venían a pedir eso. Hay una sentencia que les da la razón. Por cierto, una sentencia que no tiene nada que ver con la sentencia del vial, etcétera, etcétera. Y ahora lo que se llega es a un acuerdo por el cual el ayuntamiento cede en parte y ellos ceden en otra parte. Y los que viven ahí, vuelvo a responder a Bildu, les conozco, no sé si a los 17, pero a muchos. Es que no quiero decir sus nombres, pero el frutero, el escayolista, el... Joder, llamarles a esos grandes fortunas, es que no sé, si algún día tengo la suerte de que yo puedo comprarme ahí uno, voy a tener que, según Bildu, pues voy a tener que ir escondiéndome por la calle porque tengo fortunas. No creo que se pueda llamar no sostenible a esa zona, no creo que los que estén ahí tengan grandes fortunas, y vamos a votar a favor porque supone, como tú decías, Javi, en boca de aquel profesor que tuvimos, que es un acuerdo que es bueno para todas las partes, el ayuntamiento tiene que ceder algo, los propietarios ceden en algo y que lo que va a hacer es zanjar un asunto. Por eso vamos a votar que sí. Es que ricasco. Primero, decirle a Hall que yo no he hablado de grandes fortunas de nadie. Yo no sé si él considera eso una gran fortuna o no. Yo he hablado de rentas de la gente de Ermua y lo que supuestamente suponen la venta de una de esas viviendas. Que, bueno, para ti no puede ser una fortuna, pero para otros puede ser fortuna. En cuanto a lo que me ha dicho el concejal del PP, en cuanto a que la ciudadanía tiene derecho a ese tipo de vivienda, pues quizás en otros municipios, pues yo creo que se pueden dar las circunstancias para construir ese tipo de vivienda. Yo creo que en Ermua, con el poco terreno que tenemos y la alta densidad de población que tenemos, pues yo no creo, nosotros no entendemos o no creemos conveniente que el poco espacio que quede se ponga en disponibilidad de más viviendas. La gente y la ciudadanía tendrá derecho, pero el resto de la ciudadanía también tiene derecho a disfrutar del poco espacio que queda en Ermua. En cuanto a especulación que me has hablado, efectivamente se ha especulado mucho con la vivienda en este país, muchísimo. En este país sí, y me estás hablando de cuando Bildu decía y cuando Bildu no decía, pero estamos hablando del 2008. En el 2008 se especulaba y mucho. En cuanto a la sostenibilidad, pues efectivamente las viviendas o la construcción vertical es mucho más sostenible que la construcción horizontal, por el mero hecho de que los gastos generales son mucho mayores en la construcción horizontal que en la vertical y se aprovechan mucho más los recursos en la vertical que en la horizontal. Únicamente el espacio considerado para 148 viviendas en semejante espacio no tiene nada que ver con el espacio necesario para construir en vertical. Y en cuanto a la demanda, pues yo sigo considerando que en Ermua no hay demanda para este tipo de vivienda. La gente de Ermua que sí ha tenido o que dispone de renta más alta no se queda a vivir en Ermua, se va de Ermua a vivir. Y no porque no tenga un lugar donde edificar una vivienda como a ellos les gustaría, sino porque la calidad de otros municipios de los alrededores es mayor que la de Ermua, no únicamente porque si puede hacer la vivienda en el monte o no puede hacerla. Las condiciones y los factores son varios, y son muchos, y no solamente es ese. Bueno, muy rápidamente. Bueno, en primer lugar, Javi, gracias por permitirme contestarte. Pero, bueno, básicamente, efectivamente, lo que estamos hablando de la sentencia anterior es un elemento distinto del que estamos abordando hoy aquí. Y vamos, encantado de explicarte y a tu entera disposición para explicarte todo lo que sea preciso y necesario. En aquel entonces, y yo creo que es importante valorar lo que he comentado anteriormente, que esto que hoy hemos traído aquí es fruto del acuerdo, de un acuerdo, tengo que decir, que bastante difícil. Un acuerdo al que hemos llegado tanto con la parte asociada como la parte no asociada.
Yo no era concejal en la anterior legislatura, pero en la anterior legislatura sí que estuvisteis presentes prácticamente todos los partidos políticos, incluso varias de las personas que luego posteriormente creo que han trabajado con vosotros, en las cuales aquí hubo una reunión con diferentes propietarios de la parte no asociada, donde ya vislumbramos la verdaderamente difícil que era poder llegar a un acuerdo con ellos. Y tengo que deciros que ha sido muy difícil, pero al final se ha conseguido llegar a un acuerdo y efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo en que es mejor un buen acuerdo, pero realmente cuando la sentencia fue sobre el tema de los sistemas generales no cupo esa posibilidad, no había esa posibilidad. En cualquiera de los casos también comentarle a Bildu que bueno, yo no estaba hablando de especulación, cuando yo he hablado del convenio que se llegó entre el Gobierno vasco y Ayuntamiento de Ermua, estoy hablando del año 2012. Año 2012 y es un convenio, repito, Gobierno vasco, Ayuntamiento de Ermua, por el cual el Gobierno vasco le cede suelo al Ayuntamiento para que pueda hacer un bidegorri en un futuro en la zona de la avenida Guipúzcoa, en la parte trasera, por donde discurre actualmente la vía del tren, a cambio de que el Gobierno vasco en un futuro pueda hacer 60 viviendas de protección de régimen tasado y 60 apartamentos dotacionales, donde, repito, el valor del suelo de unos apartamentos dotacionales y de vivienda protegida no es exactamente el mismo valor que de una vivienda libre. Por tanto, yo no puedo ver en ninguno de los casos en este acuerdo realmente que haya en ninguno de los casos especulación. Y nosotros, como equipo de Gobierno, apostamos por los apartamentos en alquiler protegido y precisamente por eso, en los planes generales, hemos aprobado esa figura. Sí, yo quería hacer mención a varios elementos que me preocupa notablemente que al día de hoy, en el año que estamos, 2016, sigamos diciendo pues, cosas terriblemente alejadas de la realidad de la gestión del día a día. Terriblemente alejadas excesivamente. Yo no pensaba intervenir, pero quiero afirmar varias cosas. Una, que a pesar de la densidad que tenemos en Ermua seguimos viviendo 16.000 habitantes y seguramente muchos de los habitantes son jóvenes que quieren una vivienda en alquiler. Sobre todo cuando se produzca un poco de reactivación económica y tengan un empleo, nos van a pedir una vivienda en alquiler, algunos de ellos. O sea que, sea Ermua como sea, quizás deberíamos pensar que va a existir, y ya existe, cierta demanda de alquiler, pero también va a existir, y existe ya, cierta demanda de vivienda de protección oficial. Porque quien consolida un empleo, posiblemente se casa el que se case, en la sociedad que vivimos naturalmente hay muchas formas de vivir, pero muchos pasan de querer una vivienda en alquiler durante un tiempo a una vivienda de protección oficial, si es posible, si responde a sus requisitos de ingresos, etc. E incluso hay otros que piden una vivienda libre, porque literalmente no tienen derecho a la VPO, dado que superan los requisitos para acceder a una vivienda pública. Y hay otros, y los hay en Ermua, que tienen oficios bien normales, como fontaneros, albañiles, ingenieros, abogados y economistas, que a ver los haylos, igual que en Eibar, igual que en Durango, que piden otro tipo de vivienda. Es decir, en materia de vivienda, este ayuntamiento debería preocuparse por atender y articular a través del Plan General la gestión del suelo necesario para que no nos llenemos la boca en los bares de dar palmaditas y luego cuando alguien nos pide algo tan relevante como una vivienda en alquiler social, en vez de darle una vivienda en alquiler social, le damos frustración. Y me parece absolutamente insensato pensar que no existe demanda. Primero, porque existe. Segundo, porque se objetiva el análisis de la demanda en función de una serie de métodos, parámetros, o como le queramos llamar, establecidos no por el alcalde del ayuntamiento ni por ninguno de los aquí presentes, sino por la dirección del Gobierno vasco que se encarga de ordenar el territorio. Y en la dirección de ordenación del territorio asignan a Ermua y a Bilbao y a Galdácano y a Basauri y a Mallavia un número de viviendas en función de una serie de claves. Y a Ermua le han asignado más de 1.000 viviendas, creo que eran 1.200, y estamos planteándonos 800. Por lo tanto, ya nos vale de especular de forma barata e insensata con la oferta de vivienda en alquiler, que es absolutamente necesaria, aunque algunos no la apoyen, con la vivienda de protección oficial, también absolutamente necesaria, y con la vivienda libre, también necesaria, porque es que vivimos en una sociedad plural y tenemos segmentos muy distintos y tenemos gente que lo está pasando fatal y tenemos gente que puede pagar una vivienda de 300.000 euros, unos poquitos. Pero es que se están ofreciendo, a ver, no nos despistemos, la operación de Betiondo en número de viviendas son 80, ¿vale? Otra cosa es que se haya autorizado para que aquel que quiera plantearse en vez de una vivienda 2 pueda hacer 2. Pero, de hecho, de las 17 planteadas actualmente, ninguno ha solicitado 2. Es una opción,
pero no la están utilizando en la práctica. Lo que pasa es que en algunos casos se utilizará. Pero quiero decir que existen bastantes tipos de demanda. Los he citado básicamente, que son vivienda en alquiler, y este ayuntamiento, en vez de llenarse la boca de palabras, tiene que ofertar suelo. Y a través de esta operación se está ofertando suelo para un determinado segmento de nuestra población, igual de digno y de normal que otros. Porque yo creo que nos viene bien ser una sociedad plural. Y nos viene bien tener entre nosotros a ingenieros que pueden pagarse un piso bueno. Yo prefiero que estén en Ermua. ¿Por qué se tienen que ir a Durango? ¿Por qué se tienen que ir a Guecho? ¿Por qué se tienen que ir a Bilbao? Yo prefiero una sociedad plural. Prefiero una sociedad donde diferentes niveles de renta conviven, y eso es Ermua. Y se está haciendo así conscientemente. Y se está mezclando vivienda de protección oficial y vivienda libre y vivienda de un poco más nivel, porque así hacemos una sociedad donde cabemos diferentes tipos de personas con cualificaciones, competencias y conocimientos distintos que enriquecen todos a la sociedad de Ermua. Por lo tanto, quiero decir en primer lugar que existe demanda, que está demostrada y que además las directrices de ordenación del territorio nos dicen cuánto puede ser y cuánto deberíamos ofertar. Y estamos ofertando eso, no más, tampoco menos. Porque yo la semana pasada todavía, hablando con unos jóvenes, me decían, ¿y dónde vais a empezar a ofrecer vivienda de protección oficial? Es decir, cuando tengamos empleo y estabilidad económica, que algún día es posible que suceda, se volverá a demandar vivienda. Y si no la hay, pues estaremos incumpliendo uno de los objetivos que tiene este ayuntamiento como institución, que es atender ese tipo de demanda. Segundo, se está decrementando la densidad. Es decir, en esa operación se está hablando de un número de viviendas muy pequeñas, pero con el urbanismo creo que todos deberíamos aprender un par de cositas. Y es que además de viviendas se habla de otras cosas. Porque parece que ya se nos ha olvidado que la zona deportiva de Betiondo, es decir, la instalación cubierta, y los 2 campos de fútbol, y la pista que rodea, y en la zona donde se instalará algún día las piscinas, que actualmente es el campo de arena, todo ese suelo es resultado de la operación de viviendas libres. ¿Vale? Obtenido por el módico precio de los vecinos de Ermua, precio pagado por los vecinos de Ermua por todo el suelo de todas las instalaciones deportivas. 0 euros. ¿Tengo que repetirlo? 0 euros. El planeamiento urbanístico permite el desarrollo de la ciudad atendiendo otra serie de necesidades, como las magníficas instalaciones deportivas de esa zona. Por lo tanto, vamos a dejarnos de ideologías baratas, que no nos llevan a ningún sitio, porque el desarrollo de esa unidad aporta mucho al vecindario de Ermua. Y si no, imaginémonos Ermua sin esas zonas deportivas ahí arriba. ¿Dónde estaríamos? Pues tendríamos unas instalaciones deportivas que serían una miseria, con lo cual estaríamos perjudicando el deporte escolar, el deporte de todo Dios, el campo de fútbol, la pista de atletismo que queremos mejorar, el lugar donde juegan los niños a fútbol, en fin, por favor, un poco de fundamento. Y ese suelo está obtenido a través del desarrollo urbanístico. Por lo tanto, la densidad que se está planteando en esa unidad es precisamente una densidad para atender necesidades sociales, porque las necesidades deportivas se obtienen a través de esta gestión del suelo. Y se están obteniendo y se han obtenido ya. Es que parece que estamos contando aquí una de indios. Y estamos contando lo que ya ha sucedido. Y lo que ya ha sucedido es que en el planeamiento urbanístico se ha planteado un desarrollo para resolver necesidades de Ermua. Por ejemplo, necesidades deportivas. Y ahí está la prueba del algodón de que lo estamos haciendo muy razonablemente bien. Porque además de ofrecer vivienda, estamos obteniendo toda la zona deportiva, repito, coste de adquisición de todo ese suelo, 0. Y estamos atendiendo necesidades de los vecinos a través del planeamiento. O sea que la justificación simplona de una serie de cosas que se dicen, hombre, por favor, con la edad que tenemos, que estamos hablando en serio. La demanda de ese tipo de viviendas, primero la cantidad es chiquitina, ¿vale? En Ermua vivimos aproximadamente en 6.500 viviendas. Repito la cifra, 6.500 viviendas. Si estamos planteando una oferta de 84, me parece que eran, no es que estemos planteando que Ermua se convierta en Neguri, ni en Algorta, ni en Guecho, sino en que una parte de nuestra sociedad real, que ya existe, tenga también un espacio en vez de que se tenga que ir a Durango. Estamos planteando una cantidad ridícula, no nos volvamos locos. Con una demanda demostrada. Y si no evaluemos lo que hemos hecho en los últimos 5 años en licencias de obras, ¿cuántas licencias de obras hemos dado? Casi ninguna. Las 17 estas. Y pocas más. Y pocas más. O sea, en la crisis ya ha demostrado que existe una demanda.
Pero es que el suelo de estas operaciones está ya gestionado. Es decir, detrás hay personas que cuando se caliente un poco más la economía van a construir una casa pequeñita ahí. Pequeñita, no tan pequeñita, 300 metros tampoco está mal. Pero quiero decir que existe demanda, que no estamos despistados, que los despistados están quienes dicen que no existe demanda. ¿Cómo que no existe demanda? Si están ya adquiridos todos los suelos. Más del 70% están en manos de particulares, ya, de personas con nombre y apellidos, no de empresas promotoras. Por cierto, las empresas promotoras hacen de intermediarias, pero el producto final acaba siendo en manos de una persona, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad plural, ese suelo está bien desarrollado y yo creo que es lo relevante y tenemos que atender una clase de ofertas de todo tipo en materia residencial, como he dicho anteriormente, pero además tenemos que conseguir otros objetivos, como los maravillosos suelos deportivos que se obtienen a través de esta unidad. A ver si nos despistamos demasiado. A ver si nos despistamos demasiado. Por cierto, la sentencia nos han dado un cachete, pero básicamente ese suelo está construido con una serie de viales que viene bien que estén, y lo que nos ha dicho el juez es, oye, que en vez de pagar los particulares lo tiene que pagar todo el vecindario. O sea, no estamos generando un despilfarro ni un gasto, al contrario, es una gestión urbanística que permite que el anillo para ir a las escuelas o salir de las escuelas o conectar San Pelayo y esa zona esté bien montado, que yo creo que está razonablemente montado, o que el depósito de agua sea más grande, mucho más grande que para las familias que van a vivir ahí. Pues tiene sentido. Lo que pasa es que ¿qué nos ha dicho el juez? Que paguemos nosotros. ¿Vale? O sea, que no se lo carguemos a estas familias solo, sino que todos los vecinos de Erma, que tenemos un depósito de 80.000 metros cúbicos o algo así, y dicen, bueno, esto es para un barrio, no para un paquete de unidades familiares. Hay que pagarlo entre todos. Bueno, esto dice la sentencia, tampoco nos volvamos locos. Es decir, se puede discutir si el vial en parte o no corresponde a todos o tal, es discutible. El juez ha dicho al final, mira, esto, y en vez de pleitear vamos a aceptar la cosa y pactar, ¿no? Pero quiero decir que no se está produciendo ningún agujero económico y que el conjunto de los vecinos salen, en mi opinión, beneficiados de una operación donde no solo se plantea ni muchísimo menos el aspecto residencial, que es en el que estamos poniendo el foco, sino los elementos de espacios deportivos, etcétera, tan importantes y tan sensatos que se están planteando allí. Bueno, pues tenemos que votar. Procederemos a la votación de la propuesta de aprobación definitiva del Plan General en ese sector. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Perdón? Sí, le doy la palabra al secretario para dejar constancia de nuevas personas que están presentes. Sí, para que luego la votación se adecúe a la presencia que se ha producido con la incorporación inmediatamente después de iniciada la sesión, en primera instancia de Jorge Sasola y a continuación de Silvia Serrano. Lo único que dejaremos, como siempre, ya sabemos, en el punto de la votación del acta, al no estar presentes en el momento en que se produjo aquella, pues aparecerá constancia del resultado de la misma como abstención, ¿eh? Y a partir de este momento ya la votación con la participación plena. Gracias. Bien, procedemos entonces a votar el punto tercero del orden del día, que es aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito de suelo urbano consolidado de Betiondo, además de la aprobación de las ordenanzas reguladoras de este suelo. ¿Votos a favor de esta aprobación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pasamos al punto cuarto, que es aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora para la transformación de locales en planta baja en vivienda. Chicho. Este punto también lo trajimos a comisión informativa con la diversa documentación que era precisa y necesaria para poder estudiar la posibilidad de poder llevar a cabo la aprobación inicial de esta modificación de la ordenanza reguladora, en la que el objeto es posibilitar que locales en planta baja se puedan transformar en viviendas. Estamos hablando de una modificación de una ordenanza que se aprobó en un pleno del Ayuntamiento de Ermua en el año 2005, y básicamente traemos esta modificación como consecuencia de que desde el año 2005 para aquí se han producido nuevos desarrollos urbanos que en aquel entonces no existían, que hacen referencia fundamentalmente a sectores como pueden ser el de Abeleche, como puede ser la travesía de Andalucía, como puede ser Isla Ieta, como puede ser la zona de Cuchilla del Norte, que como consecuencia de que en ese año 2005 dichas zonas no estaban consideradas, por eso traemos esta modificación de la ordenanza. En esta ordenanza básicamente se estudian los diferentes aspectos necesarios, técnicos, jurídicos, para que un local de planta baja se pueda transformar en vivienda. Estamos hablando, en consecuencia, de la posibilidad de que todos somos conscientes también de lo que plantea y las sensaciones y las percepciones que las personas tienen cuando se encuentran con un local que, desgraciadamente, no tiene salida comercial. Pues, desgraciadamente, la percepción que se tiene es de un local que puede tener problemas de seguridad o que puede tener problemas
de limpieza. En consecuencia, ante esa circunstancia, traemos esta modificación. Se ha traído la diversa documentación referente a los planos y toda la documentación correspondiente. Y esta aprobación, como digo anteriormente, es inicial, ya que con posterioridad habrá que hacer una exposición pública y en el que todas aquellas personas físicas, entidades jurídicas que así lo estimen conveniente, puedan presentar todas aquellas alegaciones que consideren oportuno. Además, en las diferentes comisiones informativas hemos tratado diferentes aspectos, entre ellos también la posibilidad de haber podido introducir algún tipo de precio tasado, y después de haber estudiado la diversa documentación y después de haber visto que en estos últimos 11 años prácticamente han sido única y exclusivamente 35 locales los que se han pasado de planta baja a vivienda, hemos considerado que realmente procedía a llevar a cabo la aprobación inicial en el Pleno de esta ordenanza. ¿Intervenciones? ¿Alguna cuestión? Procedemos entonces a votar la propuesta de aprobación de la ordenanza. ¿Votos a favor de la misma? ¿A favor? Sí. Pasamos al punto quinto, que es aprobación inicial del convenio urbanístico a suscribir con la mercantil Tecneco Automotive Ibérica, Sociedad Anónima, sobre modificación del Plan General de Ordenación Urbano en el ámbito de Ureta. Chicho. Gracias. Traemos este punto también de la aprobación inicial del convenio urbanístico a suscribir con la empresa Tecneco Automotive. Es diversa la documentación que hemos planteado en las diferentes comisiones informativas. Creo que es importante que sepáis que esta información también ha estado a disposición de todas aquellas personas interesadas y que han querido consultar. Pero sí que creo que es importante que sepamos, para que nos situemos de qué estamos hablando de los ámbitos Ureta 1 y Ureta 2. Ureta 1, para que todo el mundo sepa, estamos hablando de los suelos que en su día este ayuntamiento gestionó para que Tecneco Automotive esté en estos momentos en ERMA. Estamos hablando del suelo en el que se ha desarrollado la segunda fase del proyecto de AIC, Automotive Intelligence Center, en el que este ayuntamiento trabaja conjuntamente y codo con Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Amorebieta y las empresas más importantes del sector auxiliar de automoción, al objeto de ver cómo somos capaces de que estas empresas puedan seguir en este municipio y en su entorno. Y el sector Ureta 2 son los terrenos en los cuales este ayuntamiento, a través de la sociedad pública Promosa, tiene opciones de compra con el objetivo de que en un futuro se pueda desarrollar un futuro suelo industrial que permita atraer nuevas empresas y con ello atraer empleo y atraer riqueza a este municipio. Entre esa documentación también está el recurso contencioso administrativo presentado en su día por Tecneco Automotive, como es el acuerdo de suspensión de dicho recurso, el convenio urbanístico a suscribir con la empresa, un programa de participación ciudadana y los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Básicamente, la aprobación de este convenio supone llevar a cabo las modificaciones puntuales tanto del Plan General de Ordenación Urbana, tanto de los ámbitos que he dicho anteriormente, tanto de Ureta 1 como de Ureta 2, y con ello lo que hemos traído, y después de haber estudiado la viabilidad económica, técnica y jurídica de este ámbito, lo que hemos podido ver es que la alternativa que se planteaba al Plan General de Ordenación Urbana, y que básicamente es la modificación del vial de acceso al sector Ureta 2, creemos que es una alternativa perfectamente viable económicamente y, en consecuencia, creemos que es posible poder llevar a cabo esta aprobación que hoy traemos aquí. Con esta aprobación evitamos el cruce peatonal que los trabajadores de Tecneco Automotive tuvieran que llevar a cabo desde el sector donde se encuentra AIC, el tema de innovación, a la planta de producción, y con ello evitar las inseguridades, evitar la interrupción o discontinuidad en el tráfico hacia la empresa, evitar la reducción del actual parking y posibilitar una futura ampliación del mismo, favorecer la seguridad en el recinto de la empresa, ya que todos y todas sabemos que cada vez es suele ser bastante probable en muchos polígonos industriales, por ejemplo, carreras de coches. Se propone una alternativa factible y, en consecuencia, esta alternativa viaria que hoy traemos es perfectamente factible, perfectamente viable económica y jurídicamente, y por eso lo traemos. Dicho convenio plantea toda una serie de derechos y obligaciones por ambas partes y con ello creemos que, como he dicho anteriormente, exigiría una modificación puntual del Plan General de la Ordenación Urbana de ambos ámbitos. Hay un programa que también se ha aportado de participación ciudadana, ya que exigiría la participación ciudadana tanto por el Consejo Asesor de Urbanismo como por parte de cualquier persona que en un momento determinado quisiera plantear cualquier tipo de alegación. Va a tener la oportunidad de poderlo hacer, así como cualquier partido político, cualquier organización que quisiera plantear una alternativa también va a tener la oportunidad de poderlo hacer, y este es el motivo del punto por el que traemos esta aprobación. Gracias, Chicho. ¿Intervenciones? ¿Alguna cuestión? Bien, pues procedemos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de resolución que incluya la aprobación de esta unidad de Tecneco Automotive? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien.
Pasamos al punto sexto, que es aprobación de la declaración institucional del Día del Euskera 2016, presentada por el Partido Socialista. ¿Ya? Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Informazio batzordean azaldu denez bezala, abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko eudelek udal guztiei proposamen bat bidali digu. Adierazpen honen bidez, Euskara gure gizartean duen garapena eta izan duen hazkundearen garrantziaren berri ematea da. Euskarak izan duen zabalkundea gizarte osoaren nahi eta ahaleginari esker gertatu da. Hau da, konpromiso publiko eta pribatuari esker eta kolektibo askoren ekimenari esker. Baina oraindik Euskarak gizartean egoera desberdinak bizitzen ditu. Eta horregatik gure bi hizkuntzen arteko berdintasun sozialera iristeko urratsak ematen jarraitu behar ditugu. Horregatik, gure buruari galdera bat egitera gonbidatzen digute. Zer egin dezaket nik Euskararen alde? Eta galdera bera, herritar guztiei eta gizarte eragile egiten gonbidatu nahi ditugu. Denok honen inguruan hausnarketa egin dezagun. Como ya se ha explicado en las diferentes comisiones, este próximo sábado 3 de diciembre se va a celebrar el Día Internacional del Euskera. Eudel nos ha enviado un modelo de declaración institucional al que nos invita a adherirnos. Esta declaración pone en valor el desarrollo y crecimiento que el euskera ha experimentado en nuestra sociedad gracias al compromiso público, privado y colectivo, pero en el que todavía queda camino por recorrer hasta llegar a una igualdad social entre las dos lenguas oficiales en lo relativo al uso. Por ello, nos invitan a que nos hagamos una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por el euskera? Y que esta misma pregunta se la hagamos a la ciudadanía y a los agentes sociales para que recapaciten y aporten su granito de arena para reforzar la revitalización del euskera. Es que ricasco. ¿Intervenciones? ¿Una cuestión? Paul. Bai. Hau dela, hori, abenduak 3 dela, Ermuko EH Bilduri etorri jaku gutun bat, Ermuko Euskaren aldeko eragile batzuk, eta nahi dizuet irakurri eta gero laburtuko txuet pizkat erderaz. Esaten digute, Euskararen egun internazionala dela eta urtero lez egutegian markatu eta instituzio guztietan adierazpenak sinatuko ditugu. Larun batean festatxoa ospatu eta 1000 bazkari herrikoi antolatuko dira. Behin kontzientziak lasai ditugula besterik egin gabe, aurrera jarraituko dugu inolako aldaketarik eman gabe. Ez maila pertsonalean, ez da maila instituzionalean ere. Nahiko alda batzorde eta auzoko bilkuretan mikrofonoa piztean egunon arratsaldeon guztioi esatea. Hau alda euskararekiko dugun konpromisua. Edo urtero aurrekontuetan partida bat euskara zailera bideratzea herriko euskaltzaleak lasai eta pozik gera daitezen. Ez algara gai benetako plan bat martxan jartzeko. Emaitza ezin hobeak emango dituen plan garatua urtetan zehar hobetuz eta euskararen erabilera normalizatzearen aldera joko duen plana. Udal honek interesatzen zaizkion beste hainbat esparrutan erakutsi izan du nahiak aurrera ateratzeko gaitasun handia. Ez aldu gure hizkuntzak behar besteko garrantzia gaitasun hori martxan jartzeko eta behingoz euskararen alde lanean hasteko? Nor bere neurriko erantzuna hausnartzera konbidatzen gaitu testuak. Eman dezagun pausoa eta hausnartu dezagun behingoz. Ia nahikoak diren ematen ditugun erantzunak. Guztion arteko elkar bizitza sendotzeari buruz hitz egiten du testuak. Nola da posible gaztelera utzean funtzionatzen duen udalean horrelakorik ematea? Ze elkar bizitza ari gara udaleko ordezkari gehienek hizkuntza bakarra menperatzen badute? Nor bermatzen du elebidunak diren zinegotzien eskubidea? Egia da aldaketa handiak eman direla gure herrian, herriko eragile askori esker, eta benetan eskertzekoa da egiten duen lan bolondresa. Baina ez da nahikoa udalaren babes ekonomikoa jasotzea. Barrutik ere aldaketak eman behar dira. Momentu hona da benetako aldaketak emateko eta beste mota bateko politika martxan jartzeko. Aprobaetza dezagun aukera, egoera eta aukera. No sé si queréis que os traduzcan. Bueno, nos viene a decir un poco que vamos a celebrar el día del 3 de diciembre, el Día del Euskera, pero que una vez celebrado este día, pues haciendo lo que hayamos hecho ese día, pues nuestras conciencias se quedan tranquilas y luego pues no se dan pasos mucho más allá.
Nos preguntan a ver si es suficiente cuando tomamos el micrófono en los plenos y en las comisiones, pues saludar con Egunon o Arratsaldeon. Que también destinamos partidas al euskera y que de esa manera pues dejamos a los euskaltzales un poco tranquilos, pero que no se acaban de poner planes en marcha que realmente reactiven. Ellos creen creemos, porque EH Bildu también hace suya esta carta, que es necesario un plan de desarrollo del euskera en Ermua que lleve a una normalización de la situación del euskera. También nos dicen que este ayuntamiento ha sido capaz de demostrar que tiene capacidad para sacar otros espacios hacia adelante y a ver si nuestra lengua pues no tiene la suficiente importancia como para que el ayuntamiento utilice sus capacidades para lanzarlo para adelante. Nos hablan de la reflexión a la que nos menciona el texto. Y entonces nos dice que es hora de que demos un paso adelante y que reflexionemos si las medidas que estamos tomando son suficientes o no. Que para la convivencia entre todos, que el texto habla de la convivencia y cómo es posible eso en un ayuntamiento que funciona únicamente en Erdera. A ver cómo es posible garantizar el uso cómo es posible garantizar el derecho de los concejales bilingües en una corporación que muchos de ellos solamente utilizan un idioma. Es cierto que se han dado muchos cambios en nuestro país a lo largo de estos muchos años, pero que ellos creen que aunque el ayuntamiento de ayudas económicas, que es el momento de dar un paso adelante y aprovechar esta situación para tomar más acciones. Entonces, nosotros como EH Bildu sí que hacemos haciendo un poco de la reflexión a la pregunta que hace el texto. Yo creo que igual, mirándonos un poco al texto, yo creo que igual nos deberíamos de atrever a que en un plazo de 365 días, como dicen estos, pues pudiéramos ser capaces de decir, de contar o de mostrar cada uno qué ha hecho durante este año en favor del euskera. Sí. Yo, primero de todo, me gustaría saber quiénes son ellos. Creo que no te he entendido bien cuando me has referido que ibas a leer un documento que te ha pasado colectivo. Bueno, a mí me gustaría saber que aquí en el Ayuntamiento de Ermua trabajamos todos los días por la normalización del euskera, no el Día del Euskera, sino los 365 días del año. Tenemos un plan estratégico. De 2014, tenemos aún uno en vigor, de 2014 a 2017. Me gustaría decir también que colaboramos con los centros escolares y con la educación. Promocionamos y subvencionamos todo tipo de actividades que tienen que ver con el euskera, colonias, cursos, campañas. La de este último año ha sido también en la hostelería, para fomentar la utilización del euskera en la hostelería. Subvencionamos el aprendizaje de euskera. Colaboramos con asociaciones para el fomento del uso del euskera. El Verbalagún, el 90% es subvencionado por el Ayuntamiento de Ermua. Tenemos diferentes concursos. Actividades, o sea, la apuesta que hace el Ayuntamiento en las actividades culturales que sean en euskera es grande, porque la diferencia de público cuando una actividad es en castellano y otra es en euskera es grande. Y seguimos apostando porque haya también en euskera. Y un largo etcétera de trabajo todos los días, no solo 365 días del año. Gracias. Yo voy a hablar de política. Sí, es que yo estoy en la primera y luego vamos a hacer dos y si queréis abrimos una tercera. En dos estamos siempre y yo también tengo derecho a hablar. Porque además se me ha hecho una invitación a que hable como un representante político que solo utiliza el castellano.
La pregunta que yo devuelvo a Bildu es si lo que cree que tengo que hacer es callarme. No quiero que me contestes ahora, me contestarás cuando te toque. Y la hago por mí, pero sobre todo la hago por otros muchos que no saben euskera, que son ciudadanos de este país y que tienen derecho a opinar y a no ser ni euskaldunes, ni nacionalistas, ni vascos, y sentirse solamente lo que quieran sentirse. Porque detrás de la afirmación de que tienen que practicar en euskera los concejales hay, desde mi punto de vista, una limitación absoluta. En el caso de Ermo, una parte muy relevante de la sociedad de Ermo que dejaría de estar representada si solo hubiera representantes euskaldunes. Y por lo tanto hay un ataque directo a la libertad y a la pluralidad de Euskadi. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por el euskera, pero de ahí a decir y a convertir en algo personal que cualquiera de los concejales aquí presentes, que quizás no ha tenido la suerte de oír hablar euskera en su casa, en una obligación para poder hablar, pues creo que hay un salto tan tremendo que yo no puedo olvidar la historia que he vivido. No puedo olvidar la historia de marginación producida por mucha gente que ha utilizado el euskera políticamente para marginar a quien no lo habla. Y mucho menos en este pueblo, porque hay una pluralidad real, pero en muchísimos sitios el euskera ha sido un arma de exclusión. Y no creo que eso sea una invitación que tiene que producirse en Ermua por parte de Bildu. Miguel Ledesma no sabe hablar el euskera, ni José Ramón, ni muchos de los aquí presentes. Y representan a una parte muy importante de esta ciudadanía y van a hablar en castellano mientras yo sea alcalde. Y mientras haya leyes que lo permitan. Y mientras haya una pluralidad y una libertad que defender. Me parece insultante la exigencia de que se tenga que hablar euskera y, si no, deslegitimar prácticamente las intervenciones políticas de cualquiera de los presentes que no lo sepan. Eso es convertir el euskera en un arma de división profunda, de división inadmisible y de división que Bildu ha utilizado cuando era HB de forma sectaria y bestial durante demasiado tiempo. O sea que ya podéis cuidar el lenguaje, porque yo me voy a considerar atacado como persona que cree que vivimos en pluralidad y que el euskera tiene que ser una cosa querida, no impuesta. Y así no se vende el euskera. Así se convierte en un motivo de división. Y como tal lo he interpretado la intervención de Bildu. Y me ha dolido profundamente, porque ya lo he vivido. No solo lo he oído, es que lo he vivido. Y he visto gente que tiene problemas de integración social por no saber euskera. En Euskadi tenemos que articular la convivencia respetándonos, no hablando todos euskera. Hablar euskera poco a poco todo el mundo, ojalá cuanto antes, pero como oportunidad, no como obligación, y mucho menos como marginación, y como exigencia de que en este pleno se hable en euskera, limitando notablemente la capacidad de expresar argumentos del 70-80% de los aquí presentes. A mí me parece fatal que lo planteéis en esos términos. Y en esos términos lo he interpretado. O sea que en 365 días dejamos todo, ¿no? Y nos ponemos en un Barnetegui. Yo estaría encantado de irme a un Barnetegui. Feliz. Y lo digo sinceramente. Pero creo que tengo otras cosas que hacer, además de ir al Barnetegui. Y probablemente muchos de los aquí presentes vivan la misma lógica. Entonces, si se plantea como una obligación, tenemos un problema grave, ¿eh? Y Bildu lo está planteando como una obligación y a mí me parece absolutamente equivocado el planteamiento que estáis haciendo. Estoy hablando de lecturas políticas, estoy hablando de libertad, estoy hablando de pluralidad y estoy hablando del derecho de los ciudadanos que no tienen que pasar un examen para acceder a su puesto de trabajo a vivir como les dé la gana. Literalmente como les dé la gana. Que somos muy mayorcitos ya para que nadie nos imponga su visión del mundo. Respetando a todo el mundo, pero respetando es respeto mutuo. A ver si no se va a poder hablar en castellano en un marco como este, que, por cierto, si nos oyeran, pues muchos tendrían dificultades para vernos en euskera, pero no es esa la cuestión. A mí me parece estupendo que hablemos en euskera el que quiera hablar en euskera. Pero, por favor, que sea una exigencia para los corporativos me parece mal. Me parece muy mal. Tenemos una segunda ronda. Pues yo tengo que decir que sí que me siento atacado. Pero como no quiero entrar en demasiada polémica ideológica, me voy a remitir exclusivamente al artículo 6 del Estatuto de Autonomía, que igual no es el vuestro, no lo sé, pero es el vigente y por lo tanto es el de todos, nos guste o no nos guste.
Artículo 6.1. El euskera, lengua propia del pueblo vasco, cosa que jamás hemos negado, tendrá, como el castellano, carácter lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Punto 3. Y aquí es donde os equivocáis. Y eso es lo que me fastidia. Y eso es lo que estáis haciendo. Y eso es lo que seguís pretendiendo continuar haciendo. Punto 3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Yo jamás, ni a ti, ni a tus compañeras y compañeros presentes e inmediatos, ni los anteriores, les he escuchado. Es más, he puesto toda la atención del mundo como si entendiera, por respeto. Porque me parece que cuando un concejal interviene, merece que se le respete. Y estaréis de acuerdo conmigo, además yo lo ejerzo, que cuando yo estoy hablando y alguien habla me callo, porque me parece una falta de respeto. Aunque me hables en euskera y no me cosque la nada. Y siempre lo he dicho, y llevo aquí ya unos cuantos años, lo lamento no saber euskera, lo lamento. De la misma forma que lamento aquel comentario un poco banal por tu parte de qué poco esfuerzo hiciste. Tampoco nadie me lo facilitó mucho desde el Ayuntamiento de Elorrio para que yo aprendiera euskera, ¿vale? Pero desde ese respeto que cuando tú has hablado en euskera, yo te he mirado como si te estuviera entendiendo, porque entiendo que estás hablando y eres un concejal y yo te debo todo el respeto del mundo. Claro, luego ya la diferencia. Claro, es que no usáis el punto 3 de nadie será discriminado por razón de la lengua. Y entonces, lo mismo que en este mandato, lo mismo que en el mandato anterior, yo siempre decía, o sea, yo no sé euskera, lo reconozco, lo lamento, pero lo que no me cuadra son los tiempos. Y lo que no me cuadra, cuando digo no me cuadran los tiempos, es una exposición de 5 minutos y entonces, como cuestión graciosa, para los, llamáis herderas, me parece, ¿no? Los que no sabemos euskera. Que yo no sé si eso es hasta un término un poco así peyorativo. Pero bueno, vamos a suponer que no lo fuera. Los 5 minutos de intervención se traducen en minuto y medio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los herderas? Pedir un traductor simultáneo con todos los costes que tiene eso. Oye, si me vas a poner en esa tesitura, no te preocupes que mañana mismo meto por registro que haya un tema de esos. Creo que cuando de una forma natural y desde el profundo respeto del que sabe y del que no sabe, yo jamás he dicho que ni el PNV, ni vosotros, ni nadie se exprese en euskera. Yo lo único que pido es, por favor, lo que quiero es entender que es lo que estáis diciendo. Y que no se me haga una breve descripción de 5 minutos a 30 segundos, porque algo me he perdido. Y lo mismo que yo respeto que el que quiera expresarse en euskera se exprese. Solo faltaba eso. Espero que al menos se tenga el mismo respeto con aquellas personas que no sabemos euskera, porque estamos en el mismo derecho a no saberlo que a saberlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, y así va la evolución de la euskaldunización, porque las cosas son como son, cuando tú intentas imponer una cosa por el artículo, y como nos están grabando, no voy a decir lo que estoy pensando, que todos me imaginéis que es lo que estoy pensando, pero por el artículo 33 las cosas no funcionan, no acaban de funcionar. ¿Alguna vez el Partido Popular en este ayuntamiento, en los años que lleva de representación el Partido Popular, se ha negado a algo referente al euskera? Hasta donde yo tengo recuerdo, desde luego mientras yo he estado aquí de portavoz, ya son unos añitos, nunca, jamás hemos puesto ningún pero para la evolución y el desarrollo del euskera. Me da lo mismo en la administración que todas y cada una de las actividades absolutamente loables para que se desarrolle el euskera en la calle.
Pero claro, es que me estás llevando a una tesitura. Me estás llevando a una tesitura. Es que ya no me queda más remedio que por narices pedir que el mismo respeto que nosotros como Partido Popular estamos exhibiendo con respecto al euskera y respecto a su evolución y desarrollo en la sociedad, claro, es que se tenga al menos el mismo respeto a que los que no sabemos euskera lo tengamos. Y claro, es que tú nos has puesto en una tesitura muy complicada. Nos has puesto en la tesitura de que tenemos un plazo de 365 días porque lo digáis vosotros. Es que vosotros sois el pueblo, es que vosotros sois la sociedad. No. La sociedad es absolutamente plural y creo que hasta donde me llegan los datos que tengo en la cabeza es que menos del 34% de la sociedad es euskoparlante. Luego quiere decir que queda al menos un porcentaje muy importante en el que igual me tengo que sentir, o mis compañeros y mucha otra gente se tiene que sentir incluida, pues igual sí. ¿No tenemos derecho a que se nos respete? No, no me digas que sí porque no, es que estáis diciendo que no. Estáis diciendo que no se nos respeta, nos estáis intentando imponer una cosa. Y perdóname una cuestión. O sea, creo que hoy en día, si hay algún partido político, que alguien que pueda intentar imponer a alguna otra formación política algo, creo que es H. Bildu. Creo que es H. Bildu. Y de verdad, si de verdad estáis pensando que el tema de la lengua lo vais a usar, o lo intentáis usar como venís haciéndolo habitualmente, como un tema sectario y de separación y de fracción y tal, no. La diferencia entre vosotros y nosotros es que nosotros os respetamos a vosotros, que sois vuestra lengua, que es la lengua de todos, pero que algunos no disfrutamos de ella, del uso. Pero es que vosotros nos estigmatizáis porque no somos capaces de hablar euskera. Y creo que eso, hoy, en el siglo XXI, no es justo. Creo que os estáis equivocando. Y desde luego hay una cosa absolutamente clara, nosotros no lo vamos a consentir. Labur, hiru gauza esatea gustatuko litzaidake. Ermuko EAJ PNV-ren izenean, eta nire kasuan baita ere pertsonalki euskaran asuntuan, hau ez da lehenengoz aipatu dan eguna. Ermuko EAJ PNV euskararen asuntuan ez dago inoren aurka. Bakarri dago euskaren alde daudenen alde. Hitz egiten dutenak, ikasten dutenak, diru laguntzak ematen dituztenak, alde gaude bakarrik. Paulek edo eskutitz horretan galdetzen zania zer egiten dugun pertsonalki 375 egunetan edo 3.650 egunetan. Nik pertsonalki nire senitarte lagun eta ezagun guztiekin hitz egiten dut. Hemen basaudete batzuk, euskeraz dakizuenok, badakizuela uste dut beti zuekin euskeraz hitz egiten dudala. Beste batzuekin, behar bada hitz batzuk bakarrik erabiltzen ditut, baina benetan balatzen dut pertsona horiek egiten duzuen aleginak euskera ikasteko. Bilduk esan duen arabera, dirudienez, hori da behintzat nik ulertu izan dudana, ermuan euskerak daukan arazo guztiak soluzionatu egingo dira plan baten bidez. Batzuk ez dugu pentsatzen hori holan denik. Eta amaitzeko, Ermuko EH Bilduk eskutitz bat bereganatu du, ez dakigu ze pertsonen izenean irakurri digu hori, eta nik pertsonalki eta politikoki Ermuko EAJ PNV-ren izenean, esan behar dut, euskal hiztun eta euskal maitale asko daudela herri honetan, ez dugunak bereganatzen eskutitz horretan esan dana, eta euskarari buruzko beste ikuspuntu bat daukagula. He dicho que iba a ser breve, no he sido tan breve. Simplemente decir que EAJ PNV de Ermua no estamos en contra de nadie en lo que haga referente al euskera. Solo estamos a favor de los que hablan, de los que aprenden, de los que subvencionan, de los que ponen en marcha todo tipo de iniciativas para que todo el mundo pueda aprender y saber. Se nos preguntaba qué hacemos en 365 días o en 3.650 días. Añadiría yo personalmente puedo decir que hablo con todos mis familiares, mis amigos, mis conocidos, algunos de los que estáis aquí,
creo que siempre me dirijo a vosotros en euskera porque sé que sabéis. Otros que no lo saben, intento o valoro al menos el esfuerzo que hacéis, aunque sea para decir unas cuantas palabras. Decía Bildu, en representación de esos colectivos, que todavía tampoco sé exactamente quiénes son, que parece ser que la solución de todos los problemas del euskera en Ermua vienen a través de un plan. Pues otras personas no compartimos que esa sea la solución. Creemos que esa podría ser una herramienta, pero desde luego no la única y no sin otras. Y para terminar, decir que se ha hecho representante Bildu de una serie de colectivos y yo lo que sí quiero decir es que en nombre de AJPNV de Ermua estamos convencidos de que hay muchas personas de este pueblo que hablan euskera, que lo defienden y que lo aman, que no nos sentimos representados en lo que aquí se ha dicho, a través de esa carta. Eskerrik asko. Paul. Sí, veo que o no me he explicado bien o no se me ha entendido bien. La carta nos ha llegado a Bildu, no son colectivos, sino es gente anónima o gente, pues cuando llega una carta, un correo, llega el de una persona. A esa persona están adheridas otras personas, pero yo no he dicho en el momento ni que sean colectivos, ni que sean los más importantes del pueblo, ni que sean nada del otro mundo. Es gente que ha opinado y me habían pedido que se leyera esta carta. En cuanto a lo que me ha dicho Fernando de los derechos de las personas para conocer la lengua y el idioma y utilizarlo y no utilizarlo y aprenderlo y no aprenderlo, pues efectivamente hay derecho a conocer el idioma, hay derecho a conocerlo para poder comunicar, porque lo que se trata es de comunicar. Si yo aquí hablo euskera, pero si tú conocieras el idioma y me contestaras en castellano, no hubiera habido ningún problema. El problema es que tú no conoces el euskera. Entonces, a la hora de hablarlo, no existe comunicación y tengo que hacerlo en castellano, porque si no, no habría manera de comunicar, no habría manera de debatir. El problema surge ahí. No, yo ni te estoy imponiendo que aprendas ni que no aprendas. Esa libertad es tuya de aprenderlo o no aprenderlo. Pero si queremos tener una comunicación y cada uno, sin discriminarnos el uno al otro, podemos utilizar el idioma que queremos, yo estoy obligado a utilizar el castellano, porque si no, no puedo debatir contigo. En cambio, tú no. Tú puedes utilizar el castellano, porque yo sí lo entiendo. Entonces, en esa tesitura, ¿quién discrimina a quién? Yo creo que eres tú el que me estás discriminando a mí. Claro. Yo estoy obligado a utilizar el castellano. Tú no, tú lo utilizas porque utilizas el idioma que quieres. En cuanto a la opinión política que has dado, Carlos, me parece que es una opinión tuya, pero yo creo que en nada viene a lo que dice ni la carta ni el texto. Bea ha dicho la multitud de actividades que ha hecho el ayuntamiento, o que hace además, y que además participa de manera económica y, bueno, y además en la misma carta agradecen todo lo que se hace y dicen que se hacen muchas cosas. Pero lo que sí que queda constatado es que en las organizaciones, tanto en las empresariales como en todos los colectivos, los cambios se originan de arriba hacia abajo, nunca se originan de abajo hacia arriba. Abajo se pueden hacer peticiones y se pueden hacer muchas cosas, pero si el de arriba no decide cambiar, no se cambia. No se cambia. Y tú puedes llevar al chaval o la chavala a la Ikastola que aprende euskera, pero no solamente aprende porque allí se den las clases en euskera, porque muchas veces esos chavales, una vez de que acaban sus estudios en DBH y se van al instituto, lo que fuera, y utilizan el castellano, pierden el idioma de nuevo. Hay mucha gente en Ermua que mira el ayuntamiento, porque es reflejo de la institución y es reflejo del pueblo. Y la gente se refleja mucho en la institución y quiere ver. Y cuando ve que el ayuntamiento utiliza el castellano para todo, pues al final la gente pues, le pierde ese miedo o esa... le pierde el respeto a aprender el euskera, porque no lo ve necesario, porque ve que, bueno, que el resto de las instituciones, el resto del personal, habla también castellano. Y yo creo que una manera importante de darle un impulso al euskera en Ermua
es que la institución como tal, el ayuntamiento, utilice mucho más el euskera. Si tú crees que durante tus 26 años, o no sé cuántos llevas de alcalde, no has tenido posibilidad de aprender castellano, pues me parece muy bien. Euskera me parece bien. Cuando hago la mención a la reflexión que hace la pregunta, ¿qué podemos hacer por el euskera? Pues quizás por tu tiempo, por tus capacidades, refiriendo a Fernando, las eternas obligaciones que puedas tener, pues me puede parecer incluso entender que no tengas tiempo para aprender el euskera. Pero quizás el día que te jubiles puedas optar a aprender euskera y decidir aprender euskera y aprenderla. Yo no estoy diciendo que en estos 365 días vayamos a aprender todos euskera y que todos estemos aquí hablando euskera dentro de un año, sino que la decisión que tomemos, que muchas veces puede ser una decisión pequeña, que con el tiempo nos puede llevar a más, esa decisión pequeña sea constatable, que digamos, pues en esa reflexión yo voy a hacer pues lo que sea, esto. Y que el año que viene, cuando vengamos, digamos, pues yo dije que iba a hacer esto y lo he hecho, ¿no? Quizás la decisión del PSOE pueda ser que el próximo cabeza de lista sea una persona que hable en euskera. Puede ser una de las decisiones. Pero bueno, pero que quede, o no, claro que sí, o no. Pero cuando lanzamos esa reflexión de qué vamos a hacer por el euskera, que digamos qué vamos a hacer. No que se quede una mera frase que queda en el aire, como creo que se hacen muchas de estas declaraciones universales, que dices y hablas y se queda en nada. Eso es lo que creemos que tenemos que romper, ese hecho de hablar y no hacer nada, sino cuando decimos que vamos a hacer, hacerlo. Yo creo que te has explicado bastante bien, Paul. El problema es que tenemos unas visiones absolutamente distintas. Visiones distintas por razones de las vivencias, de la ideología y de las opiniones. En ocasiones respetables y en otras ocasiones inaceptablemente planteadas. Y voy a concretar esto último al final. Es decir, no todo es aceptable. Has hablado de discriminación y como yo he vivido unos añitos en este país, bastantes, he tenido ocasión de ver a concejales que conozco con nombres y apellidos y que han sido concejales a una distancia de menos de 3 kilómetros, que han tenido dificultades para hablar de presupuestos, de urbanismo, de servicios sociales y de otras muchas cosas porque en su entorno solo se hablaba en euskera. Cuando tú aquí no puedes hablar en euskera, entre comillas, que sí puedes. Si quieres haces el resumen o si quieres traemos un traductor, que yo, por cierto, es algo que planteo como una opción, que si alguien lo pide, vamos, creo que está absolutamente en su derecho para facilitar que todo el que quiera que hable euskera, como no, por supuestísimo, y que haya un traductor que acompañe, pues creo que sería una solución que deberíamos pensárnosla. Pero quiero decir que ha habido gente que se ha sentido discriminada porque no se habla lo suficiente el euskera y se ha sentido incómoda porque le hubiera gustado que se hablara más el euskera y lo entiendo, me parece muy bien. Pero hay otros muchos que han vivido en Euskadi, en entornos donde representando a ciudadanos no entendían y han pedido traductores y no se lo han dado. Y no voy a poner ningún nombre porque está demasiado cerca. Está demasiado cerca. Años escuchando solo euskera cuando su origen era leonés y representaba a ciudadanos. Esa persona sí que estaba discriminada. Pero no solo esa persona. Estaban discriminados todas aquellas personas a quien esta persona no podía en la institución representar como es debido, porque no entendía de lo que estaba hablando. Se le hacía un resumen al oído. Yo estoy acordándome de esas cosas cuando tú hablas, Paul. Y cuando te diriges a mí, yo sé que con todo el respeto, y en eso quiero que lo entiendas, porque no percibo en tus palabras ningún tipo de ataque. No lo entiendo como un ataque, pero te equivocas
brutalmente en el análisis de mi evolución en materia de euskera. Yo cada día sé menos euskera. Y una razón importantísima es porque literalmente me he visto excluido de forma descarada en muchísimos círculos euskaldunes, donde por razones ideológicas no se me podía ni ver. Literalmente se me ha odiado. Y yo eso lo he visto en la cara de mucha gente. Y esa es mi historia. Y yo sé menos euskera que hace 30 años. Y no estoy dispuesto encima a echarme yo la culpa de que sé menos euskera. Pues lo único que me faltaba. Porque además una parte importante de mi tiempo he estado defendiendo la libertad de todos, la libertad y la pluralidad. Y si en este país no hubiéramos tenido la mierda que hemos tenido, igual sabría bastante más euskera. A ver si encima va a ser culpa mía. A mí no me parece bien. A mí no me parece bien. Porque no es verdad. Yo no lo he vivido así. Pero en cualquier caso quiero decir que el problema no es Carlos Totorica. El problema es mucha gente que todavía siguen sin saber euskera. Y que tenemos que posibilitar que haya una convivencia entre gente que sabe y que no sabe. Y lo que no puede ser es que salgamos de aquí teniendo que escuchar que no hacemos lo suficiente, porque no es verdad. Porque en este país se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los partidos. Fernando Buesa, asesinado por ETA, pactó el impulso del euskera y pactó una ley que nos ha venido bien a todos. Fernando Buesa, ¿vale?, siendo consejero de Educación. El Partido Socialista ha intentado ser positivo, que creo que es lo procedente, y lo lógico, y lo deseable, hoy, ayer y mañana. Pero claro, hacer lecturas de que no hacemos lo suficiente, a mí me duelen mucho. Y si lo que además entiendo es que hay una parte de la sociedad que se siente identificada con que bastante presión está aguantando, pues tengo que decir que el euskera nunca va a triunfar a base de presión. No va a triunfar, pero no porque lo digan las leyes, sino porque hay una cosa que se llama Internet. Y está la televisión, y está la radio, y está la vida, y vivimos cada vez en un mundo más abierto. Y en un mundo abierto, los idiomas, las culturas, las filosofías se asumen si se aceptan y si se compran, no por obligación. Entonces, a mí me suena fatal que nos queráis decir como que no hacemos lo suficiente. Por cierto, no es una cosa que desecho mejorar notablemente mi euskera cuando no sea alcalde, porque me apetece. Pero quiero decir que no estoy dispuesto a admitir que mi mala evolución en este campo sea debida a una responsabilidad mía, sino a las circunstancias que me ha tocado vivir, que no han sido precisamente agradables y que son mi vida real, desagradable y de la que no tengo ningunas ganas de hablar. Pero de ahí a asumir sobre mis hombros la responsabilidad de mi limitación en euskera, pues no me voy a callar. O sea, ¿por qué no? Porque me parece fatal y porque además creo que, como he dicho al principio, no es una materia que tengamos que personalizar, sino circunstancias de una pluralidad en muchos aspectos, que no solo es ideológica, sino lingüística también, en este país y con la que tenemos que convivir y además convivir siendo positivos y construyendo realidades que todos podamos aceptar como razonables. Bueno, hemos hecho un debate desenfocado en parte, pero solo en parte, entiendo. Como hemos hecho 2 rondas, vamos a proceder a votar la propuesta de resolución, que era una declaración institucional presentada por el Partido Socialista. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el 7º, que es dación de cuentas del decreto 2807/2016 de modificación número 7 del presupuesto como expediente de habilitación de créditos. En el contenido de este punto lo que se informa es, para su conocimiento y debate, que tenemos recursos procedentes de 3 partidas distintas, una de Diputación Foral de Vizcaya, para impulsar el proceso de definición de Ermua como ciudad amigable. Con este proyecto lo que pretendemos es, ante el reto del envejecimiento, realidad que se está viviendo en todas partes, en Euskadi y en España y en toda Europa, intentar articular a nivel local políticas concretas donde la ciudad, que está desde muchos puntos de vista considerada como un elemento muy importante para que las políticas de envejecimiento sean acertadas, pues tratar, por lo tanto, desde el punto de vista de ciudad, de pensar en qué tenemos que hacer para que Ermua sea un espacio más cómodo, más habitable, más adecuado para personas mayores que tienen, por lo tanto, por el hecho de serlo, pues dificultades de bastantes tipos y adaptarnos a ello. Con este impulso económico, lo que se articulará en la práctica a partir de las próximas semanas y meses
Será un proceso de reflexión en el que las personas mayores tendrán ocasión de participar. Es una invitación también la que queremos hacer a todos los ciudadanos que tengan algo que decir al respecto. Y las personas mayores hablarán de los diferentes elementos que, a su entender, es deseable que mejoren para hacer una ciudad más habitable para las personas mayores. Este es uno de los fondos, 8.000 euros para este proyecto, para impulsar durante estos meses. Naturalmente tendrá continuidad en el tiempo. Hay otro que tiene una dotación de 20.000 euros procedente del Gobierno vasco y que trabaja también el tema de la perspectiva del envejecimiento en cuanto a cómo hacer que nuestras viviendas, las viviendas de las personas de Ermua, que cuando las compraron no tenían problemas, pero al hacerse mayores tienen que adaptarse a nuevas necesidades, pues, por ejemplo, mejorar la circulación interna con personas que tengan que utilizar sillas de ruedas, o mejorar la accesibilidad a las mismas, elementos electrónicos o tecnológicos nuevos. Todo ello requiere que se hagan adaptaciones óptimas, digamos, porque en demasiadas ocasiones, pues con toda la buena voluntad, se empieza una rehabilitación de una vivienda, una transformación, una obra, y no se hace todo lo bien que sería deseable. Bueno, a través de este programa, dotado con 20.000 euros, damos un paso más para posibilitar que se defina mejor cuáles son las soluciones que tiene que tomar una vivienda, y, por lo tanto, se beneficia a los ciudadanos que hacen las obras, y, además, se permita una mejor formación de los gremios que ejecutan estas obras, consiguiendo, por lo tanto, también una mejora en su formación y en sus oportunidades para ser más competitivos y conseguir empleo no solo en Ermua, sino en nuestro entorno. Y, por último, hay otra partida presupuestaria de 50.000 euros destinada a mejorar la tecnología que requiere que diferentes proyectos sociosanitarios, también relacionados en ocasiones con la tercera edad, y que se están trabajando ya, pues sean articulados mediante una sola base de datos, se produzca una interconexión o una unificación en una sola plataforma tecnológica, y, por lo tanto, gestionemos todos estos datos de forma mucho más idónea, ¿no? Estamos trabajando, como creo que casi todos sabremos, que las personas mayores circulen por el municipio paseando y, por lo tanto, haciendo deporte y una vida más sana, instalando balizas y pulseras que permiten controlar o sumar los tiempos, el número de kilómetros que hacen, y eso es bueno para su salud, y es bueno que se conozca por parte de los médicos y de ellos mismos. Hay otro proyecto que es el de las entrevistas personalizadas para recomendar un determinado tipo de ejercicio físico adecuado a personas que tienen pues ciertas enfermedades o tensión o colesterol o lo que tengan, además de una dieta adecuada. Hay otro programa para rehabilitación en casa mediante tablets, sin tener que acudir y desplazarse a centros de Osakidetza más alejados. Atención a las personas que acompañan y darles un respiro a las cuidadoras de personas mayores. En fin, hay diferentes programas cuyos datos quisiéramos unificar en una sola base de datos, en una sola plataforma, y con eso posibilitar que las personas puedan mejorar su conocimiento y que la propia institución local pues saque un mejor aprovechamiento de todos estos datos. Bueno, y ese es el destino de esta tercera partida, con un importe de 50.000 euros para nuevas tecnologías. Estos son los tres proyectos que de una forma o de otra se impulsan a través de estos nuevos recursos. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Preguntas o aclaraciones? Pues bien, pasaríamos al último punto, que es ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Pues muchas gracias y se levanta la sesión.